Nuestro objetivo, ¿no?, en IDECA. El día de hoy vamos a desarrollar un par de temas vinculados a recursos naturales, usos y costumbres de los recursos naturales, en esa denominación, ¿no?, que es muy discutible, ¿no?, de la palabra recursos naturales. Y también vamos a conversar sobre la Pachamama, la Madre Tierra como sujeto de derecho, ¿no? Dos temas interesantísimos para el día de hoy. Y en una última parte vamos a conversar, vamos a dar un pequeño comentario sobre el estreno de la primera película en Aymara que se hace en el Perú, que es Huña y Pacha, y que va a estar en el Cine Planet. Bueno, todas esas cosas vamos a desarrollar el día de hoy. Inmediatamente vamos con nuestro primer invitado, se trata del profesor Julio Vilca. Con él vamos a conversar sobre el tema de recursos naturales, usos y costumbres, y inmediatamente el saludo del profesor Julio Vilca. Profesor, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los clientes de UNA. Muy contento de estar acá en este set y también trayendo el saludo, ¿no?, del pueblo originario de las islas flotantes de los Uros del Lauti. Así es. Profesor, quizás lo primero, bueno, como siempre tenemos como parte de nuestro formato de trabajo, primero ver un video, ¿no? Vamos a ver un video en el cual hay un par de entrevistas con algunas apreciaciones sobre el tema de recursos naturales, y luego de ver estas entrevistas comenzamos la charla. Vamos con el video producido por nuestro equipo de producción. Trabajamos, ¿no?, como siempre, ancestralmente, artesanalmente, cortamos la totora para trabajo de la isla. En la isla flotante de los Uros, la materia prima para nosotros es la totora, porque la totora nos sirve para cocinar, la totora nos sirve para hacer nuestras casas, para hacer las embarcaciones, y también comemos la parte blanca de la totora como fruta, y la parte de la flor es como medicina para nosotros. Y por último también nosotros cortamos la totora, hacemos secar ya un tratamiento diferente para las artesanías también. Y como ve, es la materia prima muy importante para nosotros. El problema que pasa es lo siguiente: en las riberas que viven, ¿no?, a veces en la temporada de la helada, a ellos, por ejemplo, ya se seca el pasto, ya se seca, no tienen totora, entonces vienen, ¿no?, tienen sus parcelas, vienen a las riberas, de las riberas vienen al lago a cortar totora. Entonces, como está seco, a ellos, ¿qué les conviene llevar? Para el ganado totora verde, no seca, mientras nosotros seco cortamos para trabajar la isla. Entonces, en Ayque el año pasado, ¿no?, se ha escuchado, el anteaño pasado también, que se ha quemado, han venido para que frote nueva totora verde, pero ellos no saben controlar, no hacen quema controlada, sino lo queman, y como viene el viento se lo lleva rápido, se quema, como es como papeles, entonces ha afectado también, ¿no?, a las familias. Es por eso que de verdad nosotros pedimos, ¿no?, de que no hagan eso. Y todo nos echan la culpa a los Uros queman, los Uros contaminan, los Uros depredan peces, los Uros cazan aves, de todo. Entonces, nosotros, la población de los Uros, en cada reunión que hay, nosotros los sensibilizamos y le decimos, y tienen bien claro de que nadie debe quemar. La forma tradicional de vida del pueblo Uro está más ligado a esta vivencia cercana o en el lago, y que justamente no cuadren los esquemas de la razón occidental, ¿no? Y de antemano, pues esta cosa contraviene, ¿no?, una forma de ver las cosas y hacer las cosas y de legislar que viene de Occidente, con una forma que es nata dentro de lo que es esta vida en el pueblo Uro, ¿no? Y no solo con ellos, porque todavía todas las comunidades, por lo menos las que tienen un ayllu tradicional como origen, todavía siguen no encontrando puntos de acuerdo con el Estado, ¿no?
Entonces yo creo que eso también lo viven los amigos de los Uros, y es por ello que siempre va a haber temas sobre los cuales no lleguen a ponerse de acuerdo Estado y nuestras comunidades, ¿no? Eso creo que es lo que está pasando, pero también estamos en tiempos de diálogo y de reconocimiento, porque hasta hace un par de décadas no habían puntos para conversar, ¿no? Hoy día sí los hay, y estos puntos para conversar implican la necesidad de tomar acuerdos. Felizmente, parte del hecho de reconocernos, como les decía, y creo que de alguna manera el Estado ha empezado a plantear esto. Hemos tenido mucho adelanto con la creación del Ministerio de Cultura, generación de instrumentos también, el convenio 169, y las propias comunidades que entre Uros y todos los que están en las orillas de nuestro lago y a veces viviendo dentro del mismo Totoral, también han sabido, digamos, reconstituir sus comunidades y presentarse casi de igual a igual al Estado, ¿no? Bien, hemos visto un par de entrevistas a la alcaldesa del centro poblado de Uros Chuyuni, la señora Rita Suaña, y después al biólogo David Pineda, en lo cual un poco conversan sobre este tema de los recursos naturales, particularmente, ¿no?, en la parte específica de la percepción que se tiene sobre el uso y manejo de la totora. Profesor Julio Vilca, luego de escuchar estas entrevistas, ¿qué tipo de reflexión, qué tipo de sentimiento, pensamiento podríamos plasmar? Bueno, efectivamente, ¿no?, para el pueblo Uros, para los hombres del lago, para los hombres de agua, la totora es muy importante, ¿no?, porque nosotros convivimos con la totora, ¿no?, al lado, es como nuestra pared, ¿no?, digamos, podemos estar en el cerro, así, ¿no? Entonces, efectivamente la totora para nosotros es nuestro abrigo, es nuestro piso, nuestra cama, o sea, todo, ¿no?, es a base de totora. Y también, ¿no?, la totora nosotros la clasificamos, no solamente, ¿no?, es decir, no es una totora que sirve para todos. La totora hay que poner también, ¿no?, saber seleccionar, por ejemplo, ¿no?, qué tipo de totora necesitamos para el techo, porque cuando llueve, entonces, para que no pase el agua, ¿no?, porque tenemos que poner 3 capas. Para la pared es otro tipo de totora, para el piso es otro tipo de totora. Como ha dicho bien la alcaldesa, ¿no?, o sea, para nosotros, por ejemplo, hasta de medicina, hasta de todo, o sea, prácticamente el pueblo Uros no vive en la totora. ¿Por qué no decir también, ¿no?, los que viven en la ribera del lago, ¿no?, ellos también, ¿no?, usan la totora, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo pienso que, ¿no?, a la totora debemos, por lo menos, ¿no?, tener aprecio, ¿no?, porque nos sirve, ¿no?, de alimento, sirve para alimento de los ganados, ¿no?, y también, ¿no?, un poquito de repente aquí falta, por ejemplo, ¿no?, el ministerio, ¿no?, o sea, el medio ambiente, un poco de charla, capacitación, efectivamente, ¿no?, la totora, ¿cómo debemos usar? A veces no sabemos usar, ¿no?, de repente lo usamos por usar, a pesar que nosotros como pueblo Uros, de alguna manera, pero yo veo, ¿no?, de lo que vimos en la ribera, no lo usamos, ¿no?, a veces lo quemamos o tenemos ganado por así nomás, y creo que también la totora se malogra, ¿no? Entonces, yo pienso eso, ¿no?, que el ministerio nos podría de repente, ¿no?, ¿por qué no nosotros también invitarnos a nosotros, al pueblo Uros, ir de comunidad en comunidad, de repente, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, orientarles, darles la charla, ¿no? Lo que usted menciona un aspecto importante, ¿no?, es esta relación que hay con el Ministerio de Ambiente, y a la vez también el hecho de que a veces las autoridades o la colectividad no tiene una, digamos, no tiene una idea clara sobre la cosmovisión, la percepción que tiene la población sobre determinados elementos de la naturaleza, ¿no? Eso también es importante, ¿no?, que subrayar en qué medida nuestra relación con los diferentes elementos de la naturaleza va más allá de lo que simplemente se tiene la idea como recursos, ¿no? Hay algo más allá, ¿no es cierto? Claro, efectivamente, ¿no? A veces, por ejemplo, ¿no?, cuando nosotros, por ejemplo, al recolectar totora tenemos que ir a escoger, ¿no?, o sea, lugares, ¿no?, dentro del lago. ¿Cuáles, o sea, qué necesitamos? ¿Qué tipo de totora necesitamos, ¿no? Claro. Tampoco nosotros podemos cortar toda, o sea, la totora está ahí en la montaña y vamos a cortar, ¿no? Nosotros vemos y hacemos, por ejemplo, de repente madurar la totora en un sitio, y a veces, ¿no?, y lo que es necesario lo sacamos, ¿no? Ahora se habla, por ejemplo, mucho de la quema no controlada,
O sea, allá, por ejemplo, no se puede hacer quema controlada. Si usted prende la totora y empieza el fuego, ¿cómo nosotros no lo controlamos? A veces el viento cambia, ¿no?, de un momento a otro, pero el viento está corriendo, por ejemplo, del lado este, para el lado este, y un momento cambia a otro lado. Entonces, no sé cómo se habla, por ejemplo, de este quema controlado, ¿no? Para nosotros, no, nosotros sí, a veces nuestros abuelos, ¿no?, nuestros abuelos, pero desde ese entonces también, ¿no?, el agua era, pues, ¿no?, más crecida, ¿no? No es como ahora ya el nivel del lago ya está bajo, entonces inclusive, ¿no?, ya se puede caminar sobre las totoras, ¿no? Pero lo que era antes solamente se hacía quema porque es agua, ¿no? Entonces un topo se quemaba y suficiente era eso, ¿no?, y flotaba totora verde. Pero ahora en cambio ya es, ¿no?, cuando se hace una quema, lo quemas, son hectáreas y hectáreas, ¿no? Porque la población de Puno, las comunidades ribereñas se quejan de eso, ¿no? Por eso yo digo, ¿no?, entonces hay que saber, ¿no?, cómo manejar, cómo hacer el uso del totora. ¿Por qué no hacer, ¿no?, proyectos de repente, ¿no?, con corte de totora? Inclusive nosotros habíamos experimentado hacer, ¿no?, papel de totora, ¿no?, de repente hacer, por ejemplo, guanos de repente a base de totora, ¿no?, para cultivo de papa. No, hay muchas cosas, ¿no?, pero creo que eso también, ¿no?, la universidad, ¿no?, que tenemos acá en Puno debe hacer algunos estudios, ¿no? Claro, ese aspecto es importante, ¿no? Hasta qué punto las diferentes entidades, como menciona la universidad, el ministerio, debería acompañar y realmente hacer los estudios del caso a fin de que el manejo de la totora de la comunidad y el acompañamiento de las entidades como la universidad, como muy dice, ¿no?, que puede dedicarse a la investigación, o el Ministerio de Ambiente, que puede dar una orientación adecuada. En este punto que mencionabas de la quema, ¿no?, a veces no hay también en este punto, no hay una adecuada idea, hay una, como mencionaba precisamente Rita Suaña, ¿no?, se piensa de que, bueno, pues los uros están quemando, están afectando al medio ambiente. Esto es importante aclarar, profesor Julio, para el televidente, la población, ¿cuáles serían estas ideas claras que se deben tener sobre, a veces, las ideas equivocadas que se tiene con respecto a la quema? Bueno, efectivamente, ¿no?, inclusive decir, ¿no?, y la autoridad, nosotros, es que a veces la percepción de afuera es muy distinto que estar allá adentro. Claro. Entonces, lo que nosotros, un poco nos duela nosotros, ¿no?, de ser, por ejemplo, un pueblo originario, como lo ha dicho la hermana alcaldesa, ¿no?, que los uros son los que queman totorales, contaminan, depredan, todo. Entonces, de ahí que también un poco se avanzó, ¿no? Y gracias a Dios, pues, lo tenemos ya último reconocimiento, ¿no?, ya a nivel de ser, ¿no?, como pueblo originario ancestral del Perú. Entonces se ha ido avanzando, se ha ido trabajando. Lo que yo al menos digo, no quiero echar la culpa también a los vecinos, pero sería bueno, ¿no?, si hacemos una quema, habría que coordinar, ¿no?, habría que coordinar entre todos y hacer una quema. Porque generalmente, por ejemplo, los hermanos de la península Chucuy, los hermanos de la península Camachica, entran al lago y prenden fuego. Y al final, como nosotros vivimos, ¿no?, dentro de la comunidad, dicen, los uros están quemando, ¿no? Entonces sería bueno, yo les pediría, ¿no?, a los hermanos, de que coordinemos de repente un día, un sábado, un domingo, se entra, porque ha habido casos, ¿no?, como ha dicho el hermano, muchas viviendas se han perdido, inclusive una institución educativa se ha quemado, porque el fuego tampoco, no define, ¿no?, a dónde arder, ¿no?, con el viento arde nomás, y ha habido muchos problemas, ¿no?, en la isla, más que todo en Capi Los Uros, en Capicruz Grande, ¿no?, de las islas más adentro. Entonces yo solicitaría, ¿no?, de que siempre pensemos de repente, ¿no?, si al hacer una quema habría que hacer también en un horario especial, ¿no? A veces se quema de día, entonces hay mucha gente, ¿no?, ahí, por ejemplo, ya Puno es turístico, ¿no?, ven los turistas y se llevan mala imagen, ¿no? Si hacemos quema de repente por la noche se haría, no sé, eso también habría que ver, ¿no?, con las instituciones que tienen que ver, ¿no?, con lo que tienen que velar, ¿no?, sobre nuestros recursos naturales. Claro, lo que mencionas es muy importante, ¿no? O sea, quizás en el futuro debería ya implementarse o desarrollar de manera, lo que mencionas, ¿no?, de manera coordinada, ¿no? De manera divulgada, ¿no?, hecho de manera pública, de tal forma de que no haya, pues, malas interpretaciones. Quizás en la parte final, un mensaje, una idea
para los televidentes, que en realidad nuestros televidentes son pues de la zona más urbana, pues, ¿no? Para que se tenga un nivel de consideración, de respeto hacia este colectivo, que incluso en Bolivia se habla de la nación Uro, ¿no? A veces, no, nosotros todavía nos pensamos que, bueno, pues son los Uros, pero en realidad se trata de un pueblo originario de un gran valor histórico, cultural, y que en el caso del manejo de la totora hay una característica especial, ¿no? Que los hace diferentes, ¿no? Especiales, ¿no? Así es, efectivamente, ¿no? Nosotros también estamos, ¿no? Ya próximos a ser, ¿por qué no ser, ¿no? Como una nación Uro también? Porque son los hermanos de Bolivia, son nuestros hermanos también, ¿no? Porque nosotros hoy en día, por ejemplo, como pueblo Uro pensamos, ¿no? O sea, en la plantación de totora. Sabemos que la totora también, ¿no? Absorbe lo que es la contaminación, ¿no? Entonces yo recuerdo muy bien, el chiquito, por ejemplo, toda la ribera de la bahía de Puno nosotros hemos sembrado totora. Y ahora, ¿por qué no seguir sembrando más totora, ¿no? Entonces, la idea, yo pido a las instituciones que den, ¿no? De repente, ¿no? Que se busque un financiamiento, que al menos nosotros, ¿no? Como hombres del lago, estamos, ¿no? En la capacidad de plantar más totora, y ¿por qué no en toda la ribera del lago? Claro, muy importante eso, ¿no? Una mayor coordinación, consideración y un apoyo, ¿no? Que no necesariamente es un apoyo de carácter, puede ser económico, ¿no? Pero el apoyo también a veces es de tipo de organización, de coordinación, de valoración, ¿no? Sí. Que es sumamente importante. Bueno, entonces hemos hablado un poco de las visiones, la percepción que hay en el pueblo Uro con respecto a los recursos naturales, particularmente en el caso del manejo de la totora, y como no, el pueblo Uro y su valor, ¿no? Lo que he mencionado, ¿no? El pueblo Uro, la nación Uro, que se le debe dar la importancia y el valor que merece. Bien, muchas gracias al profesor Julio, que espero que no sea la primera vez, sino no debe ser la primera vez, sino la primera de una gran cantidad de invitaciones que vamos a hacerle al profesor Julio Vilco. Muchísimas gracias. Bien, hacemos una pausa comercial y retornamos. Regresamos, nuevamente estamos con ustedes en su programa Diálogos producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, ¿no? Y como siempre lo decimos, buscamos generar una reflexión crítica sobre temas vinculados a interculturalidad, pueblos originarios, descolonización, todo con el objetivo de alcanzar un diálogo intercultural, ¿no? Una sociedad en la cual las diferentes matrices culturales dialoguen, interactúen, y no haya lo que ha sucedido pues desde la colonia, ¿no? El sometimiento o la posición superior de una cultura sobre otra, ¿no? Eso ya debe quedar en el pasado, ya debe quedar en el basurero de la historia, ¿no? Ya no debe hablarse de esas diferencias, debe haber más bien diálogo, interacción. Bien, ahora en la segunda parte, como lo habíamos anunciado, vamos a conversar sobre la Pachamama como sujeto de derecho, ¿no? Es un tema muy fuerte, ¿no? Hablar de la Madre Tierra como sujeto de derecho, ¿no? Y para eso vamos a charlar con el profesor, el docente Edgar Aguilar, para quien le damos la bienvenida. Edgar, buenas noches. Gracias más bien por esta posibilidad de conversar estos temas que pocas veces se asumen con la seriedad que se requiere, ¿no? Así es, claro. Hay que conversar estos temas, ¿no? Introducirlos en la agenda pública, en la agenda política, ¿no? Estos temas que son de gran importancia y que en otros países ya se conversan, ¿no? Especialmente en Ecuador y Bolivia, solo que a veces en el Perú, por razones que no vienen al caso comentar, a veces tenemos otro proceso, ¿no? Edgar, ¿qué te parece si vemos un video en el cual hay una entrevista especial a un reconocido intelectual puneño, precisamente sobre la Pachamama como sujeto de derecho? Vamos con la entrevista. ¿Por qué nosotros consideramos que la naturaleza tiene derechos? Al decir nosotros ya nos estamos poniendo en una visión contrahegemónica, porque evidentemente desde el hegemonismo, el antropocentrismo que nos habla Anita, indudablemente para ellos
es absurdo, ¿no?, pensar que la naturaleza va a tener derechos. Eso se le puede ocurrir a cualquiera, pero bueno, esa es la visión, pues, de la modernidad, ¿no?, de la visión hegemónica. Hay dos razones, dos fundamentos que son, digamos, centrales para sostener que la naturaleza tiene derechos. Lo primero es la visión de unicidad de la naturaleza. Es decir, el ser humano no está separado de la naturaleza, ¿no? Cuando se habla del ser humano desde la visión contrahegemónica, originaria, etc., inmediatamente se le ve al ser humano, ¿no?, rodeado, contextualizado con la naturaleza. Y tampoco no se puede ver al revés, no se puede ver la naturaleza sin el ser humano. Entonces, eso es lo que Zaffaroni llama la Gaia, ¿no?, es la unicidad. La Pachamama es el cosmos, es el mundo, el universo, el cual no se puede segmentar. Por lo tanto, el ser humano es intrínseco, es constitutivo a la naturaleza. Por lo tanto, desde esa visión no es pues difícil decir por qué vamos a separarlo al ser humano, a los animales, digamos, a las plantas, si todos son uno, si todos son sujetos. Por lo tanto, esa es una razón, digamos, mentalizada, internalizada, desde las cosmovisiones andinas, desde la visión originaria, ¿no? Y la segunda razón es que desde la visión contrahegemónica, la naturaleza es un fin en sí mismo. En cambio, desde la visión hegemónica, la naturaleza es un medio. Por eso, cuando se establecen las normas sobre el medio ambiente, hay que cuidar el medio ambiente para la salud sana, digamos, la salud óptima del ser humano. Esa es una visión de medio. Entonces, no es una visión en sí misma, como en el caso de, digamos, la matriz originaria. Para la matriz originaria, la naturaleza no es un medio de nada, sino es simplemente un fin que hay que cuidarlo todo, ¿no? No se puede descuidar nada. Todo tiene sentido, esa es la visión holística también, ¿no? Todo está integrado, todo forma parte de la Gaia, del uno, de la unicidad. Y bueno, y ahí viene pues el gran reto, ¿no? Cómo cambiar esas visiones o cómo anidar esas visiones, ese cambio, y ahí entra el tema de la descolonización en la visión pues hegemónica. Indudablemente que desde la visión hegemónica el tema de la naturaleza será algo complementario, ¿no?, algo de repente secundario, y no precisamente el centro como es de la visión originaria, ¿no?, donde no se puede separar nada, todo está integrado. Consiguientemente, así están hechas nuestras normas sobre el medio ambiente. O sea, tienen mucho del componente hegemónico. Bien, hemos tenido la entrevista que el equipo de producción recogió con el abogado, jurista Boris Espesúa. Una impresión de alguna de las palabras, de las reflexiones de Boris, por dónde quisieras caminar en tu intervención. Este tema de la unicidad, me parece que es muy importante profundizar ese tema. Aparte de las reflexiones que ya Boris ha planteado ahora y en otros espacios que lo hemos visto ahí, también hay otras reflexiones más globales, se ha avanzado significativamente en este tema. De manera que, doctor Alan, el tema de la Pachamama no debe ser tomado como un aspecto, digamos, situado en un espacio geográfico muy concreto, sino que es una propuesta alternativa al desarrollo, ¿no?, que en este momento se va constituyendo a nivel global y que no pasa necesariamente, por ejemplo, por el Estado, no pasa necesariamente por la norma jurídica. Por
porque el derecho, hablado, digamos, en términos abiertos desde las constituciones andinas, no se reduce al aspecto de la ley o de la norma, que puede ser como un mecanismo de defensa, de protección, sino el derecho como tal significa que todos los seres en este mundo tenemos 3 papeles que cumplir, como lo planteara un cura y el nuevo planteamiento en este momento de la jurisprudencia de la tierra, ¿no? El derecho a ser, el derecho a un hábitat y el derecho que nosotros tenemos que cumplir un papel en la tierra en este momento, incluido la madre naturaleza. Y por tanto, en ese concepto precisamente en este momento es que se tiene que entrar en el debate, porque si no profundizamos como estos espacios, digamos, de comunicación, estos temas, a veces quedamos en la relatividad del concepto, es decir, la Pachamama nos parece lo folclórico, una cuestión que se puede incluir en cualquier propuesta jurídica o en la Constitución, cambio de Constitución, etcétera, que puede ser necesario, pero en la reflexión profunda tenemos que comprender a qué estamos llamando eso. Entonces, cuando empezamos a hablar de los derechos de la Pachamama o de la Madre Tierra como sujeto de derecho, no estamos diciendo que las leyes solamente las leyes estén a favor de la Madre Tierra, eso está bien, sino estamos diciendo una nueva comprensión de la vida en el mundo en este momento. Porque los límites del desarrollo, de la comprensión del desarrollo en este momento, como empresa mundial del desarrollo, basado en el mercado, en la economía, en la competitividad, en el conocimiento moderno, eso ha llegado ya a un límite en este momento. Y por tanto necesitamos reconstituir todas las posturas, todas las experiencias comunitarias que existen en el mundo, incluida la nuestra aquí en la región y en el país. De eso se trata cuando estamos hablando de los derechos de la Madre Tierra. Y por tanto, cuando Boris plantea el tema de la unicidad, estamos refiriéndonos a eso, que la Madre Tierra no es un sujeto que esté lejos del ser humano, etcétera, sino es un ser viviente que tiene también su propio papel que cumplir en esta vida. En ese marco, precisamente, estamos hablando pues, de los derechos de la naturaleza o los derechos de la Madre Tierra en este momento. Y de lo que estás tú planteando y que digamos y compartimos también es el hecho de que cuando se habla de esta visión, en realidad es una concepción, es una concepción otra de la vida, de la sociedad, de la naturaleza, incluso hasta del pensamiento y del sentimiento del ser humano, ¿no? Porque en la cultura occidental lo que ha primado, lo que se ha impuesto y bueno, nos está llevando esa forma de pensar precisamente a esta crisis medioambiental, a digamos, descalabro medioambiental, ecológico, es esa visión del ser humano como el ser humano, el yo, ¿no? Que domina la naturaleza, que se impone sobre la madre tierra, que extrae recursos, con la finalidad de buscar o de encontrar su supuesto progreso, desarrollo, pero estamos hablando de una visión otra, de una concepción otra, que en realidad es para debatir y para trabajar para las próximas generaciones. De eso se trata. Y ahora lo que se está trabajando, por ejemplo, y no solamente entidades colonialistas, sino muchas entidades y muchos colectivos a nivel global y en el país también, están tomando seriamente este punto porque el colapsamiento de la vida está sentido. En todas las especies, seamos de la ciudad, seamos del campo, etc., la vida está en peligro en este momento. Y por tanto, cuando empiezas a hablar tú, por ejemplo, del tema de la concepción, justamente se trata de eso. O sea, ¿a qué estamos llamando a la desprofesionalización, a la descolonización? ¿Es votar tu título? No. Sencillamente que a partir de esa comprensión de los límites del desarrollo, tú empiezas a reflexionar y plantear otras alternativas de vida. Pongo un ejemplo. En el 2004 hubo un evento global precisamente sobre la biodiversidad a nivel global. Y por tanto, por primera vez ahí se plantea justamente qué cosa significa el mundo, digamos, las comunidades originarias en términos de derecho. Cada quien tenía una postura. Hay posturas, por ejemplo, del buen vivir que planteaban el viejo desarrollismo, en el cual decían, bueno, hay que llevar el desarrollo al campo, el desarrollismo al campo, más carreteras, más carros, más tractores, etc. Pero sabíamos que en el fondo esa concepción, si bien era importante, pero estaba también degradando la propia naturaleza. Lo que había que restituir son aquellos elementos que han hecho posible que la regeneración de la vida en este momento se mantenga. En el Perú, y este ejemplo o esta constatación nadie lo ha rebatido, el 60% de la comida que viene del campo
se viene a la ciudad. Y es gracias a estas 1.000 y cuantas 400 comunidades campesinas que tenemos en Puno y las 7.000 más en el país, que son producto de un esfuerzo de su sabiduría, de su práctica, aminorada en este momento por la tecnología moderna, el conocimiento moderno, pero que han hecho posible que justamente eso se mantenga hasta la actualidad. Y por tanto, esa relación del hombre y naturaleza, esa relación del hombre con toda su sabiduría, es posible regenerarlo en este contexto de crisis ambiental. De manera que, más allá del discurso, digamos, de la cultura, del discurso de si te pones poncho o te pones ojote, etcétera, que está muy bien, ¿no? Más allá del discurso, lo que tenemos que tener referencia concreta son cuáles son los elementos concretos que nos está ofreciendo estas comunidades a nivel de país y cómo se está regenerando en este momento en la actualidad. Una primera constatación. Una segunda constatación es que hay una agresión profunda desde nosotros mismos a la propia naturaleza, pero principalmente no solamente por la actitud o la conducta, sino también por el pensamiento. Qué bonito desde las áreas profesionales, tanto en educación y en otras, por ejemplo, por un lado, denunciamos que hay aquí una opresión, una imposición, digamos, de la clase dominante, etcétera, clasista, etcétera. Pero al mismo tiempo los contenidos de la educación, tanto de la educación básica regular y los contenidos de la educación superior de las universidades tecnológicas, siguen siendo colonizantes. Eso estamos enseñando. Bajo la noción de clasismo seguimos enseñando que la naturaleza es un recurso. Bajo la noción, digamos, de lucha de clases, pero seguimos enseñando que el desarrollo es la salida para esta sociedad. Que la profundización del conocimiento tecnológico, eso nos va a salvar, cuando justamente parte de esa tecnología y la ciencia es lo que ha destruido en este momento el mundo. Y por tanto necesitamos una reflexión crítica a esos conocimientos modernos en este momento. Y eso es una nueva, digamos, reconstitución también del concepto. Por eso creo que cada quien cumplimos un papel en este mundo. Hay quienes de repente no tenemos mucha experiencia en el aspecto comunicativo, sindical, etcétera, pero sí podemos aportar desde experiencias locales, por ejemplo, cómo es esta reconstitución de los ámbitos comunitarios y de sus propios saberes, que se mantienen hasta este momento. Y que una invitación a la clase profesional de cualquier rama a una reflexión crítica al conocimiento que están aplicando también en el espacio, digamos, de la madre tierra. Porque no es posible que tú te plantees, por ejemplo, en este momento, producción, rentabilidad, economía, competitividad, cuando justamente ese concepto mismo merma la propia vida de regeneración de la tierra. No encuentro la relación identidad con desarrollo. No sé qué quieren decir algunos de ellos, porque no significa, porque tú planteas, por ejemplo, el tema, y con esto creo que para no avanzar mucho, por ejemplo, tú te planteas el tema del tractor. El tractor está hecho para una capa arable, según los tecnólogos, ¿no? Para una capa arable de 25, 30 centímetros de profundidad. Ya está muy bien, pero nuestros suelos en los Andes, por ejemplo, amazónicos, son pues de 12, 15 centímetros de profundidad. Esa tecnología te apura, digamos, tiempos, te apura también producción, productividad, te genera, pero al mismo tiempo mata el propio suelo. Entonces, el concepto de tecnología, de modernidad, ¿dónde está la cuestión de derecho? Justamente cuando esa tecnología en 7 u 8 años es tan esterilizante como cualquier agroquímico. Entonces, creo que hay un choque de conceptos, de visiones, confusiones, yo. Entonces, yo creo que en ese lado habría que hacer una revisión crítica al concepto, porque creo que el mayor daño que se está haciendo a la madre tierra en este momento está en el concepto, está en la concepción misma. No solamente en si botas plástico o no, sino en la concepción de vida que uno tiene. Y en esos marcos uno empieza a hablar de derechos. Si no, va a seguir siendo una cuestión discursiva de ley que esté escrito en la norma, cambio de constitución, pero que no va a cambiar la naturaleza misma de la relación hombre-naturaleza, ¿no? Claro, un asunto de concepción que un poco, tratando de darle también una mirada, se trata de una concepción de lo que decías, de concepción de vida, concepción filosófica del ser en el mundo, ¿no? De ese ser en el mundo que debería ser vinculado a la naturaleza, ¿no? Articulado, y que no solamente, como bien mencionabas, ¿no? en esta mirada occidental, que debe ser superada, ¿no? Que debe ser superada. Pero mencionabas una parte importante en el hecho de que a veces, muchas veces, en ocasiones, se utiliza, ¿no? El discurso de la Pachamama, el discurso de la identidad, con fines a veces de tipo, por un lado la parte folclorizante, ¿no? Pero también la parte política, ¿no?
O sea, yo no sé cómo lo ves tú, si es parte del proceso que tenemos que soportar o se tiene que hacer una crítica a este uso, ¿no? Porque a veces termina reproduciendo también determinados valores de la cultura occidental y de esta forma depredatoria de la vida, ¿no? ¿Cómo ves tú estos usos políticos o culturales que se dan? Yo creo cada cosa en su espacio. Y lo que yo quiero decir no es a título personal, sino, digamos, las reflexiones que hacemos a nivel también de colectivo en el país. Y por tanto, cada cosa en su propio espacio. Lo político en su espacio. Y esta regeneración de la cultura también tiene su propio espacio, su momento y su lugar. Y por tanto, una cosa no se puede introducir obligatoriamente a la otra. Son confusiones realmente, ¿no? Yo no entiendo que una postura política de desarrollo, digamos de la región Puno, incorporar, digamos, el tema de la regeneración de los derechos de la madre naturaleza, no concuerda, porque son visiones totalmente diferentes, que no quiere decir que no se pueda dialogar, que no se pueda conversar, pero son cosas no antagónicas, pero diferentes, y cada quien tiene caminos de comprensión diferentes. Pongo un ejemplo. Hay una variedad de papa, por ejemplo, en Queluyo, en la zona alta, que se llama Chocasuyo, una comunidad, zona alta. Una papa que se llama en aymara pisicayo, que es como la patita de gato, que solamente aparece cada dos años, cada 3 años, tiene su turno. Si tú planteas eso, digamos, como en una lógica de productividad, y quieres rentabilidad, posiblemente un técnico o un político diga, eso que se haga cada año. No. La papa también tiene su turno, y eso tiene su turno, claro. Tiene su clima, no se puede aplicar en cualquier zona. Eso tiene su turno, y eso justamente la naturaleza tiene su propio camino de regeneración. A eso le llamamos derecho. El agua tiene su derecho, que siga su camino. ¿Por qué lo tenemos que poner en reservorios de cemento, de fierro, etcétera? Tiene su camino, ese es su derecho. A eso llamamos derechos, tiene su curso. Los humanos bajo el discurso a veces de regeneración, de cultura, hacemos lo que queremos con el agua. El agua tiene su camino, los ríos tributarios tienen su camino, los ojos de agua tienen su camino. En mi tierra de Chucuito, del kilómetro 14 al 24, por ejemplo, en estos 20 últimos años, como 40 ojos de agua se han secado. Bajo la noción de microclimas con los eucaliptos, por ejemplo, se ha matado toda la diversidad de las laderas de la biodiversidad en la zona. En ese tramo nomás. Entonces, ojos de agua. El eucalipto dice que crea microclimas. No, un eucalipto nomás consume 50 litros de agua. Un eucalipto, y en todo su periodo vegetativo, 2.500 metros cúbicos. Y por tanto, somos una zona de escasez. ¿Qué microclima vas a tener? Desde Tilali hasta Yunguya, en este momento puedes ver la gran pérdida que hemos tenido en biodiversidad en estos últimos 30, 40 años, bajo esa noción agronómica de la forestación, que el microclima, etc. Cuando los abuelos nos dicen, por ejemplo, que las plantas nativas están en los cerros. ¿Por qué me has planteado eucaliptos? Si hay la regeneración de las plantas medicinales. Y por tanto, a veces no tenemos una comprensión lógica del derecho a que las plantas silvestres también puedan crecer como derecho en su zona, y los ojos en su zona, y el agua en su zona, y los peces en su zona. A eso estamos llamando derecho. Y por tanto, nosotros los humanos no podemos intervenir en aquello que cíclicamente ellos tienen su propia regeneración. O y finalmente con este tema de la quinoa. El año internacional de la quinoa hace 4 o 5 años fue, y todo el mundo sembró quinoa. Hay variedades de quinoa que se manifiestan y tienen sus turnos, la chacra, pues las ainocas, etc. Sería una profunda explicación sobre esto. Y por tanto no puedes cada año sembrar quinoa. Tiene su turno, digamos, en el ciclo agrofestivo ritual, en los Andes amazónicos, en el país y en América, digamos, aquí central. Entonces, por tanto, estamos hablando, creo, de una cultura, de un conocimiento diferente, y que desde esos marcos de comprensión recién podríamos hablar de derechos. O en todo caso, necesitamos diversificar o ampliar nuestro concepto de derecho hacia una visión de vivencia que aún tenemos todavía en los Andes amazónicos, en el Perú y en nuestra región de Puno. Creo que a eso invitamos también nosotros, ¿no? Y no estoy diciendo que eso es la verdad mía, sino sencillamente es parte de una reflexión. Seguro que hay otras reflexiones también que son importantes sumarlos, pero desde nuestra reflexión nos parece que por ese camino tendremos que ir reconstituyendo este tema de comprensión de los derechos, ¿no? Así es. Bueno, realmente completamente, en primer lugar, de acuerdo, y en segundo lugar, agradecido con tu participación, Edgar, porque creo que hay una obligación de hacer una especie de reformateo, ¿no? de muchas ideas, de muchas concepciones, y hacer
caminar hacia una visión diferente que vea, como lo que tú has dicho, ¿no? De una manera mucho más integral, de manera más reflexiva, y discutir algunos temas que en la práctica a veces pasan pues de manera muy, por un lado de manera folclórica y de manera superficial, ¿no? Hay que profundizar, complejizar estas reflexiones sobre la Pachamama y en general sobre esta concepción de los pueblos originarios como una salida alternativa, y una salida en este mundo que cada vez, como muy bien mencionadas, ¿no? Hay una suerte de debilitamiento de la vida, ¿no? Que es lo más preocupante. Pues muchísimas gracias a Edgar Aguilar, no será también la primera vez, tienes que estar viniendo constantemente, estamos vinculados, articulados también con el trabajo que realiza Edgar, y de esta forma hemos desarrollado este tema de la Pachamama como sujeto de derecho y un poco profundizando más allá inclusive de eso. Muchas gracias, Edgar. Bien, hacemos una pausa comercial y regresamos con la parte final del programa. Y en la última parte de nuestro programa del día de hoy vamos a presentar un informe de la película Huayna-Pacha. Como lo dije, primera película en la historia del cine peruano, primera película que se desarrolla completamente al 100% en Aymara y que bueno, está haciendo pues un boom, ¿no? O sea, cada vez que sale a concursos gana premios, ¿no? Y que realmente nos enorgullece esa situación. Vamos con el informe sobre Huayna-Pacha. A 5.000 metros sobre el nivel del mar y al pie del nevado Apuayncapa, Wilcas y Paxis esperan a su hijo y ruegan para que el gélido viento de los Andes lo traiga de vuelta. Es la historia de Huayna-Pacha, la primera película de Perú en lengua aymara. En 2013, Oscar Catacora participó en la convocatoria anual del Ministerio de Cultura. El proyecto Huayna-Pacha ganó el financiamiento. La película se rodó en 5 semanas con un equipo de 20 personas en la provincia de Carabaya y Ceja de Selva de la región de Puno. Tenemos Huayna-Pacha, que ha trascendido más allá de nuestras fronteras y que es un orgullo y del cual los puneños debemos sentirnos no solamente contentos, sino también identificados, ¿no? Con cada uno de estos trabajos que se viene haciendo. Y esto es pues el Perú profundo, ¿no? El Perú que poco se conoce, un rostro que poco se muestra en los medios de comunicación o ya sea en el cine. Creo que él siempre se ha mantenido, ¿no? Con esa humildad que le caracteriza. Durante el 2017 y 2018, la obra ha cosechado grandes logros, entre ellos, en el 21º Festival de Cine de Lima, obtuvo la mención honrosa. En el Festival Internacional de Punta del Este, Uruguay, obtuvo una mención especial del jurado por la profunda y potencia de su propuesta visual y sonora. Y en el Festival de Cine de Guadalajara, México, obtuvo 3 galardones: Mejor Director Joven Latinoamericano, Mejor Fotografía, Mejor Ópera Prima. Oscar Catacora, a sus 30 años, asegura que el objetivo de su trabajo es promover la cultura andina a través de la cinematografía y dar a conocer la problemática de exclusión social que sufren las personas de tercera edad. En realidad es un orgullo no solo, digamos, para Puno, sino a nivel nacional, ¿no? Porque es una película que habla, digamos, sobre una identidad nacional, como es de los pueblos andinos originarios, y considero que es importante visibilizar todo ese tema, ¿no? Porque el tema del abandono de las personas de la tercera edad por parte de sus hijos es un problema que poco a poco, digamos, va creciendo cada vez más. Y considero que la película ayuda para poder reflexionar el tema. Lo mismo nos preguntábamos, ¿para qué ponemos música si reina la melodía de la naturaleza? O sea, yo creo que esto es, digamos, Huayna-Pacha es el fruto de diversas películas que he visto a lo largo de mi vida, ¿no? El premio para la mejor ópera prima es para Huayna-Pacha de Oscar Catacora. Gracias una vez más. Bueno, dedico con mucho cariño a los pueblos originarios
y a esos pueblos que día a día luchan para hacer respetar sus derechos. También lo dedico a la naturaleza. Gracias. Huayna es una de las mejores películas peruanas que se estrenará en cines este 19 de abril en Lima, Cusco, Puno, Juliaca, Tacna y Arequipa. Todos estamos obligados a ver esta película Huayna, que retrata nuestra realidad del Ande, del Perú profundo. Ya tenemos la fecha confirmada, gracias a Tondero. La fecha de estreno será el 19 de abril y están cordialmente invitados a los cines del Perú. Finalmente, les dejamos el tráiler de la película que disfrutaremos en pantalla grande en los próximos días. Antoko sate akan gaspa kuspian apsitas paja. Huayna poches han koten sin ukam amuit ha. Nata que acá chamarca nakas vos mai aexi. Mauro sitano Aymara tausunya ma pinkau sana. Ancha pero pachana ka axi. Ukat wasan akan qalai tsit. Inacho kuna thayas aksar utsar kut en hani. Hemos visto un pedacito de Huayna, ¿no? Ya en ese pequeño fragmento, bastante breve, nos estamos dando cuenta de que se trata pues, de una obra cinematográfica que no es lo que usualmente vemos, ¿no? Estas películas un poco para la diversión, el entretenimiento, el relax, la diversión, la sonrisa, con la cual a veces vamos al cine, ¿no? O sea, con esa motivación muy humana en realidad. Pero también hay otras formas de apreciar el cine desde un punto de vista mucho más profundo, reflexivo, humano, crítico, y eso creo que está presente en Huayna, ¿no? Primera película en Aymara, tiene muchos premios, tiene un fuerte contenido que reflexiona sobre temas que trabajamos en IDECA y temas que también están vinculados al quehacer nuestro, pueblos originarios, la exclusión de ese sector de la sociedad que son los ancianos, especialmente los ancianos que viven en zonas alejadas de la región, y no solo de nuestra región, sino del país y también del mundo, ¿no? Entonces se presentan, hay una serie de temas, o como se dice en cine, ¿no? Subtemas, que están presentes en la película Huayna. Se estrena este 19 de abril en el Cine Planet, o sea, vamos a verla en el Cine Planet, ¿no? Y una característica que tiene el Cine Planet es de que si no hay mucha concurrencia en la primera semana, sencillamente en la segunda semana ya desaparece, ¿no? La sacan de cartelera. Pero creo que tenemos la obligación, el deber de asistir con nuestros hijos, a los maestros, que lleven o que inviten para que vayan los escolares, no solamente escolares, sino también jóvenes universitarios, con la finalidad de que en la primera semana haya una buena asistencia que permita que se continúe en la siguiente semana, ¿no? Porque si no,
va a pasar pues rápidamente, ¿no? O de manera rauda. Y también la otra recomendación es de que vamos a apreciar una película de tono pues artístico, ¿no? No hay ahí las clásicas presencias de superhéroes que hacen maravillas con efectos especiales muy fuera de la realidad, sino lo que vamos a ver es una obra de arte cinematográfico desde nuestra percepción, nuestro mundo andino. Así es que el 19 de abril es el estreno y hay que ir, hay que llevar a los hijos, hay que llevar a los estudiantes, a los escolares y bueno, pues buscar la forma en la cual se hagan también una reflexión, ¿no? Una reflexión un poco más profunda de los mensajes, los subtemas, ¿no? Que están presentes en Huayna-Pacha. Bien, así que estamos muy contentos porque también Óscar Catacora ha sido en la primera parte de nuestro ciclo en el programa Diálogos, ha sido nuestro productor, ¿no? Ha sido nuestro productor Óscar y es un egresado de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, ¿no? Un muchacho que desde muy joven tenía esa esencia, ese bichito del arte, en este caso del arte cinematográfico. Estamos muy contentos de que siga teniendo, bueno, como lo digo, ¿no? Cada vez que sale a un festival gana premios, ¿no? Y eso está muy bien. Bien, así es que el comentario y el reconocimiento a Huayna-Pacha, ¿no? Que tenemos que asistir al Cine Planet a partir del 19 de abril. Bueno, y antes de finalizar, vamos a permitirnos un aviso de carácter necrológico dentro de la familia de IDECA. A nombre del Consejo Directivo, de los trabajadores, del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas IDECA Perú, tenemos el profundo dolor de comunicar el sensible fallecimiento de la que en vida fue digna madre, la señora Elsa Felicitas Vargas Godoy, madre de nuestra compañera de trabajo Roxana Tapia Vargas, y la misa de cuerpo presente se llevará a cabo en el Santuario Virgen de la Candelaria, Parroquia San Juan, el día jueves 19 de abril, a horas 12 del mediodía. Los hijos políticos, nietos y demás deudos agradecen su participación. Sus restos están siendo velados en el Jirón Carlos Rubina, número 177, ¿no? La madre de una de nuestras más importantes compañeras de trabajo en IDECA, ¿no? Este sensible fallecimiento y acompañamos profundamente el dolor que embarga a Roxana, ¿no? Bien, llegamos así a la parte final. Recordar que el día de mañana, en nuestra versión radiofónica, radial, mañana a las 9:30 en Radio Pachamama, el programa Hablemos de Nuestro Mundo, ¿no? De 9:30 a 10:30 siempre se desarrolla la parte de la versión radiofónica de nuestra propuesta comunicacional que desarrollamos en IDECA. Así es que están invitados mañana de 9:30 a 10:30. Y no se olviden que el 19 de abril tenemos que ir a ver Huayna-Pacha, una extraordinaria película que, como algunos críticos dijeron con respecto al cine peruano, es un parteaguas entre lo que fue el cine peruano y lo que a partir de Huayna-Pacha es el nuevo cine peruano, ¿no? Entonces, yo me quedo con esa crítica, ¿no? Ese análisis, ¿no? Que es un parteaguas, ¿no? Es un antes y un después en el cine peruano. Bien, de esa manera llegamos al punto final. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.